¿Qué tal, queridos amigos? Ya era hora, digo yo, de que el pueblo de Sinaloa saliera a las calles e irrumpiera también en el Palacio de Gobierno en busca de el cobarde Rubén Rocha Moya, que se escondió todo el día y mandó a su secretario de Gobierno a dar una conferencia de prensa ante los disturbios que generó la falta de respuesta de la autoridad, sobre todo después del asesinato de dos niños que no tenían por qué morir en las condiciones en que lo hicieron. Qué bien que Sinaloa esté despertando, qué mal que el resto del país no lo haga. Qué bien que México esté consciente cada vez un poquito más de su situación verdadera frente a las amenazas que representa no solo Donald Trump, sino la ineficacia de la Cuarta Transformación, que es la causante, por supuesto, por sus alianzas con el narcotráfico, del drama que estamos viviendo, que comienza a ser ya mayor en la frontera entre nuestro país y Estados Unidos, y sobre todo el hecho de que en cualquier momento la injerencia militar de los Estados Unidos podría ponernos de cabeza frente a una presunta guerra civil entre los que creen en los narcos y los que los detestamos, pero los detestamos sin que haya injerencia de los Estados Unidos. Este es el único punto en donde me uno a quienes no quieren que Estados Unidos entre a nuestro territorio. No porque se proteja a los narcos, sino porque sería una humillación histórica y además una situación de verdadera vergüenza. Es preferible que se señale al señor López y a su sucesora, la marioneta Claudia, para que sean señalados como miembros de cárteles mexicanos, a que entren los miembros del ejército estadounidense. Esto es tan sencillo como lo que estoy planteando. No se vale que los mexicanos y el pueblo de México vean hollada su soberanía por causa de la ineficacia, incluso diplomática, del gobierno de nuestro país. No es Estados Unidos el que está quebrantando la norma de la soberanía con su amenaza. Es nuestro gobierno el que está permitiendo que esto ocurra por la falta de acciones en contra de los cárteles del narcotráfico y en contra, en general, del crimen organizado. Yo, en tantos años que llevo como periodista, nunca había atestiguado algo tan severamente dañino como lo que estoy viendo ahora pasar frente a mí en una situación cada vez más angustiante. Ya comienzan a ser mayores las deportaciones y va a ir creciendo al paso de los días. La señora Sheinbaum ofrece 35,000 empleos, pero es mucho mayor el flujo de deportados que se espera llegue a nuestro país en los próximos días, quizá meses. Y lo peor, ¿cómo se va a resolver el problema de las remesas, que son las que sostienen desgraciadamente a un gran núcleo de la población en pobreza extrema? Esto me preocupa fundamentalmente porque durante mucho tiempo se habló de que las remesas en México eran casi un alivio que permitía la estabilidad política y social de nuestro país. Es decir, gracias a que se recibía ese dinerito de fuera, había cierto equilibrio social y se evitaban así los enfrentamientos entre los más pobres y los que tienen mayores posibilidades económicas. Esto es el punto de vista de quienes ven la economía como algo que está destruyendo poco a poco la cuarta transformación. Mayor inflación, obviamente mayor carestía, una situación de inercia en la situación que marca el señor Donald Trump de imponer aranceles del 25% a partir del 1 de febrero, ya dio hasta fecha y todo.
y México no sé cómo se va a defender. Esto de que arancel por arancel suena tan absurdo que le ha de haber dado un ataque de risa al señor Trump, más ahora que está en la Casa Blanca ya instalado. Y es preocupante que así como habló por teléfono Marco Rubio, el jefe de, del Departamento de los Estados Unidos, pues resulte que ahora que viene a Latinoamérica excluya a México de su gira, a pesar de que somos el vecino del sur, y siempre le habían dado a nuestro país pues el privilegio, si se puede llamar así, de que nos visitaran los presidentes de Estados Unidos primero que nadie, Canadá y México, que somos los vecinos de esa gran potencia y que lamentablemente para nosotros esta situación geográfica ha resultado terriblemente dañina. A pesar del famoso tratado TEC-MEC o de libre comercio, como queramos llamarle, que se signó desde la época de Carlos Salinas, cuando se dio cuenta de que no podía en Europa encontrar socios comerciales, porque en ese momento, en 1989, había caído el muro de Berlín y Europa tenía que asimilar la economía de Alemania del Este. Esta fue la razón fundamental por la que Salinas, al regresar de una gira por Europa y darse cuenta de la situación, decidió optar por el Tratado de Libre Comercio e incluso llamándolo un Mercomún de América del Norte. Inmediatamente corrigieron, se dieron cuenta del alcance de estas palabras que pronunció quizá como en efecto de lo que había visto en Europa. Y el Mercomún pues significaría incluso pues acabar con el peso y adquirir el dólar como moneda de cambio, pero sin posibilidad de que se viera una subida en el poder adquisitivo de los mexicanos. Íbamos a ser, pues sí, como somos ahora, la cola de león, en lugar de ser cabeza de ratón. No sé qué es mejor. Debimos haber volteado hacia América del Sur, pero desgraciadamente América del Sur se llenó de gorilones, o de gorilas, como se decían antes, a los dictadores que permanecían eternamente en sus cargos con un poder omnímodo, como por ejemplo en el caso de Nicolás Maduro y Venezuela, como en el caso de Miguel Díaz-Canel en Cuba, como en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, y como en el caso de otros que no son tan radicales, pero que también aprovechan estar en esa liga de supuestos socialistas, como Lula en Brasil, como el señor Petro en Colombia, como Gabriel Boric en Chile, y como tantos otros. Y entonces pues ya no era conveniente unirse a América del Sur, pero cuando se pudo hacer, en la época de Miguel de la Madrid, cuando llamó a ello el presidente de Argentina, entonces Raúl Alfonsín, México traicionó esta posibilidad por el temor que tenía el señor de la Madrid a contrariar los designios de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Ya sea que lo haya hecho por cobardía o lo haya hecho bajo la presión brutal de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, y él fue el que boicoteó la posibilidad de armar un grupo fuerte de Latinoamérica para enfrentar al agio brutal de los grandes acreedores del norte. Y entonces empezó a contraerse una deuda que ya es impagable, eterna, diría yo, y que de ninguna manera favorece los designios de nuestro país. Esta es la historia, pero ahora revienta por la falta de inteligencia en las expectativas y sobre todo por la alianza que no pueden ocultar los miembros de este gobierno con el narcotráfico y que no deben, además, insistir los mexicanos en creer que si nos invade Estados Unidos
se va a acabar la cuarta transformación. Si nos invade Estados Unidos, se nos va a acabar la libertad, si es que nos queda algo de ella. Porque bien que han tenido mucho cuidado los miembros de la 4T en acabar primero con la democracia, luego con la libertad, y ahora se asumen en supuestos redentores cuando ya no hay remedio ni para Morena, lo estamos viendo en Sinaloa, ni para la 4T, lo estamos viendo en muchos puntos de la República. No me van a callar, lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.